Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo. Historias de triunfos y de tragedias, de aventuras y logros, a medida que vamos en busca de la historia. Más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo, en un acto de significado revolucionario, los grandes templos de los dioses de Egipto se cierran definitivamente. Todos excepto uno, el dedicado a Atón. Esta destrucción fue obra de un faraón rebelde que gobernó Egipto durante 17 tumultuosos años. Luego, todo desapareció de los archivos históricos de Egipto. ¿Se trataba de un verdadero visionario religioso o solo fue un marginado con deseos de venganza? Únete a nosotros a medida que vamos en busca de la historia para examinar la misteriosa vida de Ajenatón, el rey y hereje de Egipto. Los antiguos monumentos de Egipto han atraído la atención de los curiosos desde siempre. Los visitantes lo observan todo, desde las enormes pirámides de Giza hasta el más pequeño dibujo en la pared de un templo, como si buscaran un reflejo de la vida moderna entre la decadencia de los siglos pasados. A mediados del siglo XIX, los arqueólogos que trabajaban en las ruinas de Tebas creyeron que habían realizado un gran descubrimiento cuando desenterraron los primeros restos de un faraón hasta entonces desconocido. Los expertos empezaron a desenterrar bloques de piedra que mostraban un estilo artístico muy curioso, diferente a todo lo que se conocía del antiguo Egipto. Poco a poco el número de bloques fue aumentando y al final resultó que representaban a un faraón llamado Amenofis IV o Ajenatón. Más pruebas sobre este misterioso faraón salieron a la superficie en una llanura desolada a 300 kilómetros al sur de El Cairo. Allí, los arqueólogos descubrieron los restos de una antigua ciudad enterrada bajo 3000 años de arena del desierto. La llamaron Tel el Amarna, como a la tribu de beduinos que había poblado esa zona en el pasado. Muchas de las tumbas de las colinas se conservaban. Algunas se habían reconvertido en iglesias durante los primeros tiempos del cristianismo y por eso estaban abiertas. Y los visitantes y los expertos se fueron dando cuenta de que esas tumbas reflejaban un hecho extraordinario. Los visitantes que entraban en las húmedas tumbas de Tel el Amarna descubrían escenas del rey Ajenatón jugando con un niño. Quedaban asombrados. Nunca antes un faraón había sido representado en una postura tan relajada y familiar. ¿Y dónde estaban todas las divinidades que en otras tumbas egipcias figuraban de forma tan prominente? Este faraón parecía adorar a un solo dios, un curioso disco solar cuyos largos rayos descendían desde los cielos para otorgar al mundo la vida radiante. ¿Quién era este extraordinario faraón? Los eruditos modernos rápidamente le atribuyeron toda clase de etiquetas, desde el primer monoteísta hasta el primer humanista. Una de las cosas interesantes sobre Ajenatón y su época es que es como una historia de detectives. Nos ha dejado solo una serie de pruebas insignificantes, de pequeños fragmentos de un rompecabezas, y nadie ha podido encontrar hasta ahora una explicación totalmente plausible sobre lo que ocurrió. Por desgracia, existen pocas pruebas que nos expliquen quién era el verdadero Ajenatón y nos hablen sobre ese período de la historia de Egipto que conocemos como período amarniense. Todo lo que sabemos lo hemos extraído de los informes de la época, de los grabados en las paredes de los templos y en las tumbas de su ciudad olvidada. Ajenatón nació hacia el año 1373 a.C.,
cuando Egipto se encontraba en la cumbre de su gloria imperial. La introducción de carros para el combate había revolucionado el arte de la guerra, y los ejércitos del faraón forjaron una colección de estados vasallos que se extendían más de 5.000 kilómetros, desde lo que hoy se conoce como el Sudán, al sur, hasta las colinas de Turquía. El padre de Ajenatón, Amenofis III, utilizó la diplomacia para mantener la paz en su nación. Él gobernaba un imperio que era el mayor que había visto el mundo. Era como un imán que no solo atraía los impuestos y los tributos, sino también el comercio, hasta el punto de que en aquella época existía un dicho que decía que en Egipto había tanto oro como polvo. Eso nos da una idea de la riqueza del país en la época de Amenofis III. Mientras crecía en la corte de su padre, en Tebas, el joven Ajenatón fue conocido como el príncipe Amenofis. En Tebas, las artes de la lectura y la escritura, la poesía y la música florecieron gracias en parte a la influencia de exóticos emisarios extranjeros. Tebas también era la capital religiosa de Egipto, una nación donde el culto a los dioses impregnaba la vida cotidiana. Usar la palabra religión es peligroso cuando hablamos del antiguo Egipto, porque nosotros tenemos una idea de la religión bastante diferente a la que tenían los antiguos egipcios. Ellos trataban de explicarse, por ejemplo, por qué crecen las plantas. Su respuesta era que debía existir una fuerza extraña que impulsaba esa transformación, y esa fuerza era un dios. Los egipcios oraban al dios Osiris por el poder de la vida, a Hathor por el amor y la felicidad. Estas fuerzas eran a menudo representadas con forma humana, a veces con la cabeza del animal con el que se asociaban. La mayor fuerza de la naturaleza, el sol, era la manifestación de un dios mucho más poderoso todavía, Amón. Aunque era representado como un hombre coronado con dos largas plumas, los egipcios creían que Amón era una fuerza invisible e irreconocible de la cual emanaban todos los demás dioses. Amón-Re no solo es el rey de los dioses, de algún modo es todos los dioses a la vez. Es la más elevada realidad que mantiene unido a todo el sistema. No era un sistema puramente politeísta, porque contenía los elementos principales del monoteísmo. Cada dios tenía su propio templo principal que albergaba una estatua sagrada de la divinidad. El sumo sacerdote depositaba ofrendas de bebida y comida ante la figura en una serie de rituales diarios. Ven a tu cuerpo, trae tu poder, tu magia y tu honor a este pan todavía caliente. Es el rey quien me ha enviado. El sacerdote invocaba el nombre del faraón porque, como rey, se creía que poseía una fuerza divina. El faraón servía como principal intermediario en todas las comunicaciones celestiales. El faraón tenía esta responsabilidad con la gente, y especialmente con los dioses, que eran considerados como las fuerzas que hacían del Valle del Nilo un lugar acogedor para los egipcios. Se esperaba que el rey asegurase los cuidados y el alimento de los dioses. Los templos se hicieron ricos. Que los templos se enriqueciesen significa que los sumos sacerdotes se enriquecieron, y significa que los templos principales se volvieron muy poderosos. La política de la religión podría haber influenciado al príncipe Amenofis a medida que crecía a la sombra de los dioses. Pero no existen muchas pruebas sobre la formación del príncipe. Es bastante probable que un heredero, un príncipe, pasara bastante desapercibido antes de su coronación. Simplemente porque la mayoría de los niños de la realeza no eran el centro de atención. Ningún heredero del antiguo Egipto lo era. Te convertías en el centro de atención cuando entrabas a formar parte de la vida pública. A Ajenatón
Esto le ocurrió hacia el año 1358 a.C., cuando siendo un adolescente fue coronado rey de Egipto. Egipto disfrutaba de una prosperidad y una paz sin precedentes cuando su nuevo faraón, Amenofis IV, divino señor de Tebas, fue coronado rey. Todavía no había adoptado el nombre de Ajenatón. Probablemente recibió el título tras la muerte de su padre, aunque algunos sugieren que en realidad fue un corregente que compartió el trono con el viejo Amenofis III. Esta práctica era común en Egipto, porque aseguraba que el traspaso de poder se realizase dentro de la familia. Para el joven faraón, los placeres de reinar pronto se hicieron patentes, ya que el nuevo soberano tenía ahora una reina. Se llamaba Nefertiti, que significa la hermosa ha llegado. Un busto pintado de la reina, hallado en las ruinas de Tel el Amarna, sugiere que era tan bella como su nombre indica. Nefertiti siempre ha fascinado a la gente. Pero si lo pensamos bien, no sabemos mucho de ella. Lo único que sabemos es que no era de ascendencia real porque nunca ostentó el título de hija de rey. Los títulos eran muy importantes en la pompa de la corte real. El nombre del rey, Amenofis, proclamaba al mundo: Amón está satisfecho. Aún así, él parecía cuestionar la legitimidad de su poderoso Dios. Desde el principio de su reinado, estuvo muy satisfecho del nuevo culto que había creado y que no tenía ninguna relación con nada que se hubiese hecho antes. Empezamos a ver un Dios que se muestra en forma humana y con cabeza de halcón, que era la figura habitual del dios solar Re-Aractes. Pero cuando miramos la inscripción vemos que su nombre es Atón, y Atón significa disco solar. El rey dio otro paso inesperado cuando organizó un gran jubileo que llamó Fiesta Se. Dignatarios de todos los rincones asistieron a lo que debió ser un acontecimiento único. Cada día Ajenatón ofrecía un banquete formidable a todos aquellos que habían asistido al jubileo. Seguramente era la única vez que tenían la ocasión de comer bien, con vino, cerveza, carne, pan y todo tipo de manjares de la cocina real. La gente corriente deseaba que el rey organizara numerosas celebraciones, porque sabían que se beneficiarían con ello. Estas celebraciones normalmente marcaban el 30º año de reinado de un faraón, pero Ajenatón solo había reinado 3 años. Los historiadores creen que estaba preparando el terreno para una atrevida revelación, porque fue durante estas fiestas cuando el faraón, orgulloso, inauguró un nuevo templo que no estaba dedicado a Amón, sino a Atón. En todas partes, la imagen del disco solar brilló sobre el asombrado público. La deidad había sido despojada de todo atributo humano, excepto de las manos que descendían sobre el faraón dándole la vida. Lo que hizo Ajenatón fue decir que solo había una fuerza divina en el mundo, que era el poder. 1000 años antes del nacimiento de Cristo, en un acto de significado revolucionario, los grandes templos de los dioses de Egipto se cierran definitivamente. Todos excepto uno, el dedicado a Atón. Esta destrucción fue obra de un faraón rebelde que gobernó Egipto durante 17 tumultuosos años. Luego, todo Los antiguos monumentos de Egipto han atraído la atención de los curiosos desde siempre. Los visitantes lo observan. Desapareció de los archivos históricos de Egipto. ¿Se trataba de un verdadero visionario religioso o solo fue un marginado con deseos de venganza? Únete a nosotros
a medida que vamos en busca de la historia para examinar la misteriosa vida de Ajenatón, el rey y hereje de Egipto. En todo, desde las enormes pirámides de Giza hasta el más pequeño dibujo en la pared de un templo, como si buscaran un reflejo de la vida moderna entre la decadencia de los siglos pasados. A mediados del siglo XIX, los arqueólogos que trabajaban en las ruinas. Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo, historias de triunfos y de tragedias, de aventuras y logros, a medida que vamos en busca de la historia. Más de